tercera parte de lo que hemos venido hablando respecto a la parábola del sembrador. La primera parte fue cuando recordamos lo que Jesús dijo, que el sembrador salió a sembrar. La segunda parte es el por qué Jesús decidió enseñar por parábolas, por qué Jesús hablaba y enseñaba por parábolas. La tercera parte es que Jesús allí en Mateo 13 da la explicación para que no vengan a malas interpretaciones. Jesús mismo da la explicación del por qué enseñó la parábola del sembrador. ¿Qué significa la parábola del sembrador? Y recordemos que la parábola comenzaba con una, digamos así que con un énfasis. Es escuchen, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Entonces, esto algunos estudiosos lo han llamado que la explicación de Jesús hace referencia a 4 oyentes, pero también hace referencia a 4 corazones. Carolina decía ahora, el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está mostrándose, el Señor se está moviendo, y lo único que nosotros tenemos que hacer es estar con los oídos abiertos para poder escuchar lo que el Señor está haciendo. Tenemos que tener los ojos bien despiertos para ver lo que el Señor está haciendo y movernos en este sentido. Por eso es que esta parábola tiene trascendencia en lo que estamos hablando. 4 oyentes, 4 corazones. Dice allí, no, pero devolvámonos muchísimo. Esperen, yo lo devuelvo aquí rápido. No es nada de esto. Aquí ya. Ya vimos esto, aquí. 4 oyentes, 4 corazones. Mateo 13, versículo 18. Vamos a ponerlo por favor en el versículo, pongamos todo el versículo allí, aunque está aquí una parte, quiero que veamos todo el versículo, si es que, o es que estoy un poco confundido, a ver. Mateo 13, 18. Después de que Jesús les explica a los discípulos por qué estaba enseñando por parábolas, porque algunos no quieren entender, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dice esto en Mateo 13, 18. Vamos a ponerlo allí. Entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. ¿Qué dice? Escuchen. Tanto énfasis en escuchar. Escuchen ahora. Mire cómo lo dice la Reina Valera en 1960, porque la Reina Valera hace un énfasis que no lo hacen otras traducciones. Mire cómo lo dice allí Reina Valera. Oíd pues, ¿quiénes? ¿A quién le estaba diciendo Jesús? ¿A quién le enseñó Jesús toda la parábola? ¿A quién? A los discípulos, pero también estaba una multitud escuchando. Pero aquí Jesús hace un énfasis y les dice, oíd pues vosotros. Aquí Jesús ya les está hablando solo a los discípulos. A los discípulos les está diciendo, oigan. Ahora ustedes, discípulos, oigan pues la parábola del sembrador. Es bueno ver vayamos ya a la presentación, por favor. Tiene sentido que podamos comprender que lo que Jesús ahora enseña, Jesús no se lo está enseñando a la multitud. Ahora Jesús se lo está enseñando a los discípulos. Él mismo de pronto se da cuenta que los discípulos no habían entendido la parábola. Por eso les está diciendo Jesús, ahora ustedes escuchen, marcando un contraste con los demás que habían escuchado. Aquí se dirige claramente a sus discípulos y a través de esta parábola quiere darles una lección ahora a los suyos, a sus discípulos, algo que ellos necesitaban saber. Aquí Jesús está presentando 4 clases de oyentes o 4 clases de corazones en donde se siembra la palabra. Aunque en Mateo 13 no aclara quién es el sembrador,
Si miramos otras parábolas donde Jesús habló, o más adelante cuando habla de la cizaña en el versículo 37, allí Jesús dice que el Hijo del Hombre es el sembrador. O sea que el Hijo del Hombre inicia la siembra de la palabra del reino. Cuando dice el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere la palabra? A Jesús. Jesús siembra, Jesús lanza la semilla de la palabra del reino. Pero los discípulos, por eso es que ahora la explicación viene a los discípulos, son los que están comisionados para continuar con esta siembra. Si tomamos esta parábola como una advertencia a los oyentes, quiere decir que hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios y que el fruto que produzca la palabra en cada corazón, el fruto que produzca la palabra de Dios depende del corazón del que la recibe. O sea, la palabra, hay diferentes maneras de recibir la palabra, pero como yo reciba la palabra, depende el fruto que produce esta palabra en mi corazón. Entonces vamos a ir rápidamente a la primera. Me gustó mucho esta frase de William Berkeley. Dice, si tomamos esta parábola como una advertencia a los oyentes, fue lo que acabo de decir, quiere decir que hay diferentes maneras de recibir la palabra de Dios y que el fruto que produzca dependerá del corazón que la reciba. Recordemos que Jesús también les enseñó a los discípulos que era responsabilidad del hombre lo que hacía con la semilla. No era ya responsabilidad de Dios. Ahora es responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Ya ahora es responsabilidad de nosotros. Entonces está la primera clase de oyentes, que es el camino. La primera clase de terreno allí es el camino. Dice Mateo 13:19, las semillas que cayeron en el camino, Jesús enseña, representa a los que ¿qué? A los que ¿qué? Oyen. No se nos olvide que ¿dónde comienza la fe? En el oír. Es necesario escuchar. Por eso es que cuando Pablo le hace una advertencia, creo que es a los romanos, les dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces hay una lógica allí. La gente no va a poder conocer al Señor si no hay quien hable. Ellos necesitan escuchar. Entonces la primera dice allí, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, refiriéndose a las aves, y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Recordemos que en agricultura, una semilla que cae en un camino suele tener poca probabilidad de germinar y sobrevivir, porque el camino es un lugar donde el suelo es compactado, hay poca materia orgánica y puede ser expuesto a tráfico, lo que dificulta que la semilla se establezca y crezca. Entonces, ¿qué características tiene el que oye la palabra del reino y no la entiende? También hay unas traducciones que hablan que no es que no la entienda, sino aquel que no la quiere entender. Hay alguien que no la quiere entender. O sea, es una persona que es indiferente al mensaje del reino. Es una persona que rechaza esta palabra. Por eso la palabra no logra penetrar, aunque la intención del sembrador era buena. Estuve mirando más o menos lo que sucedía allí en Palestina y pues obviamente ustedes han conocido estos caminos reales, que los caminos reales o aquellos caminos, ¿cómo los llamamos, mamá? ¿Cómo decían en Socotá cuando uno iba a veces a la casa del abuelo y pasaba uno por un camino de herradura? Un camino real, un camino de herradura va por en medio de, muchos caminos van por en medio de los sembradíos, van por en medio de los lotes donde están sembrando. Entonces el sembrador, pues todo esto lo encuentra, él está lanzando la semilla, pero de pronto el viento hizo caer una semilla en el camino, el viento hizo caer semilla en otros terrenos, pero él está enfocado en sembrar la semilla en buena tierra. Y esto también sucedía allí en Palestina, había semilla que caía en el camino. ¿Qué representa esto?
Pues alguien que no quiere entender el mensaje, alguien que es indiferente al mensaje es lo que tenemos que entender. El propósito del mensaje de las parábolas era el reino, que entendiéramos qué es lo que Dios, qué es el reino de Dios aquí también en la tierra. Las aves representan al maligno o al malo, y aquí, en este sentido, el oidor, lo llaman algunos estudiantes, es un oidor de mente cerrada. Acordémonos que el terreno, el camino es un terreno compactado. De una u otra manera, la semilla, ¿qué hace? Rebotar en ese terreno. La semilla no penetra, la semilla rebota. ¿Y cuántas veces nosotros salimos de aquí y de una vez desechamos de pronto? No, no estoy de acuerdo. No, eso es diferente. No, conmigo no va. O tal, pum, de una vez la palabra rebota. Eso habla este tipo de oidor, alguien con una mente cerrada. Hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. ¿Qué es lo primero? Los prejuicios. ¿Saben qué es un prejuicio? ¿Saben qué es un prejuicio? ¿Sí? ¿Qué es un prejuicio? A ver, ¿saben? Un prejuicio es un prejuicio. ¿Qué es un juicio? Una opinión, es una sentencia, algo que yo decreto sobre algo. Sí, según mi manera de pensar, según donde esté estructurado mi pensamiento, según las fuentes en las que estructure mi pensamiento, pues yo decreto esto. Yo realmente lanzo un juicio sobre lo que pueda estar sucediendo, lanzo un juicio sobre las circunstancias. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del prejuicio? Que es que el prejuicio no se lanza por las evidencias, el prejuicio no se lanza por lo que está allí estipulado. Yo no sé quiénes vieron, de pronto me impactó muchísimo este cara a cara que hicieron con el ministro de Justicia y con el constitucionalista Mauricio Gaona. Es interesante cómo cuando lanzan sus juicios los lanzan es bajo evidencias, bajo criterios, bajo lo que está escrito, lo que dicen las normas, las leyes, la Constitución. El prejuicio es lanzar un juicio antes de esas evidencias, que de pronto nace por la herida, nace por el dolor, nace por la prevención. Puedo lanzar un prejuicio. La definición de prejuicio es una opinión previa, por lo general desfavorable, y miren lo interesante, acerca de algo que se conoce mal. Un prejuicio no nace de algo que conozco bien. Los prejuicios nacen de algo que conozco mal. Entonces un prejuicio puede cerrar la mente. ¿Qué otro aspecto puede cerrar mi mente? El espíritu que se niega a aprender. En otras palabras, aquí podríamos decir un espíritu no enseñable. Un corazón no enseñable. No, yo ya lo sé todo, yo ya lo aprendí. No, yo me quedo con esto, no me interesa, de una vez lo desecho. Yo siempre los he animado a que dejemos, siempre hay algo por aprender. Y en el Señor siempre hay algo más. En Dios siempre hay algo más. Dios siempre está trayendo algo más, siempre está revelando más su palabra. Y en el Señor siempre hay una fuente eterna de sabiduría, de conocimiento, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Pero un corazón no enseñable de una vez se cierra. Un corazón no enseñable de una vez se cierra. ¿Qué otro aspecto? Un corazón no enseñable levanta una barrera que realmente no se puede eliminar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué procede de pronto este espíritu que se niega a aprender? Puede ser que sea por orgullo, porque no quiere reconocer que necesita aprender algo más, o el miedo a recibir alguna verdad, el rechazo a aventurarse a algo nuevo. Porque lo más cómodo es lo que yo sé, lo más cómodo es lo que yo manejo, lo más cómodo es en lo que me muevo. Ya soy pez en el agua, en aquello en lo que estoy. Entonces muchas veces no me quiero aventurar a lo nuevo y me niego a aprender. Pero también hay otro aspecto que cierra la mente y es un carácter inmoral y la forma de vida de este carácter. ¿Qué es inmoral? Pues aquello que se aparta de la moralidad del Creador. Aquello que se mueve desde otros leyes, normas que no nacen de la misma palabra de Dios. Esto puede
cerrar definitivamente la muerte. Puede que haya una verdad, por ejemplo, que condene las cosas que ama. O sea, para un hedonista, coméntele a un hedonista el hecho de guardar su corazón sobre todas las cosas. O a un hedonista dígale que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues él no lo va, un hedonista no lo va a recibir. Un hedonista de una vez lo rechaza. ¿Cierto? Al materialista, háblele al materialista de generosidad. Lo que le pasó al joven rico. El joven rico estaba viviendo una vida, pero a la final, ¿dónde estaba la condición de su corazón? En las riquezas, y se cerró a lo que Jesús quería con él. Se cerró completamente. Entonces, un carácter inmoral y es la forma de vida de este carácter cierra la oportunidad de poder recibir la semilla de la palabra de Dios. Segunda clase de terreno. ¿Los alcanzan a ver? Hay unas maticas, véanlo con la fe. Ahí hay unas maticas secas. ¿Cuál es el siguiente terreno? La segunda clase de terreno, los pedregales. ¿Qué dice allí Jesús sobre esta clase de terreno? Dice Mateo 13, 20 y 21. ¿Qué significa? Estoy leyéndolo en palabra de Dios para todos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje, lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Y aquí dice Jesús, ¿por qué no tienen raíz? Porque cuando surgen los problemas o viene la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. En otras traducciones dice, tropiezan y caen. ¿Cuántos recibimos el mensaje? Muchos llaman esto, que yo, perdóneme, no sé si esté errado teológicamente, pero yo no creo en el primer amor, porque es que solo hay un amor. O sea, no, es que en mi primer amor yo recibí y lo hacía, y ahora, ¿dónde quedó ese primer amor? Vuelve y resucite ese primer amor, o necesita un segundo amor. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con el primer amor. Pero cuando tenemos ese primer encuentro con el Señor, ¿cuántos de pronto nos animamos? ¿Cuántos de pronto sentíamos un fuego? Pero cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las circunstancias, la persecución, tropezamos y caímos. En agricultura, una semilla que cae entre las piedras, quiero recordar, tiene dificultades para germinar y crecer exitosamente. La piedra no permite que la raíz se establezca ni que la semilla tenga acceso a la humedad y los nutrientes del suelo. Ahora, allí en Palestina hay zonas así donde el grano sembrado brota, crece rápidamente a causa del calor que produce el sol sobre el estrato rocoso, crece rápidamente, pero obviamente es una planta que está destinada al fracaso. Pues cuando el sol aprieta, cuando el sol calienta más, la capa de la tierra se seca y los cultivos, al no tener profundidad de raíz, se queman. Este terreno representa el corazón. Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje del reino y sin demora lo recibe con gozo, pero no cuenta o no hace balance o no presupuesta el costo de seguir a Jesús. Entonces recibo el mensaje. ¿En qué engaño se está cayendo ahora? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? ¿Y dónde está el costo de darlo todo por Jesús? Entonces es ese evangelio que recibimos con gozo, pero nunca nos hablaron. Por eso no sé si yo soy en algún momento trágico, pero creo que nunca he negado, siempre hay una promesa: vamos a tener aflicción. Estemos preparados. Yo les pido perdón si en algún momento yo les dije a ustedes todo les va a salir bien. Perdónenme si se los dije. O es que no, todo en Cristo, todo lo pueden, háganle. Nunca va a haber derrota, siempre va a haber victoria. ¿Cómo andas, hermano? No, bendecido en el Señor, y por dentro quebrado completamente. Porque no nos hablan de que vamos a tener problemas.
no nos dan las herramientas para afrontar los problemas. Ese es el problema de corazón. Ese es el problema de este oyente, que va a haber persecución. Va a haber persecución. Si tú eres un hijo de Dios, aún de pronto ya estás siendo perseguido. En tu trabajo, con amigos que de pronto te abandonaron, de pronto en circunstancias que están viviendo, ya estás siendo perseguido. Y entonces no recibes esa palabra. No recibes esa palabra. Ahora, Jesús menciona específicamente dos cosas, porque es interesante lo que en el original significa tropiezo. Allí Jesús menciona específicamente dos cosas que causan sorpresa y tropiezo. ¿Cuál es? La aflicción y la persecución por causa de la palabra. Tales personas no esperaban que el mundo los tratase como había tratado a Jesús. Juan 15:20 nos recuerda. Miren lo que dice Juan 15:20. Y dice: recuerden lo que les dije. Les está diciendo Jesús a sus discípulos. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Jesús lo dijo. Jesús les advirtió a los discípulos. Jesús les estaba diciendo: yo los llamé, yo les dije que los iba a hacer pescadores de hombres, yo les dije que iban a ser testigos, yo les dije que ustedes iban a llevar el evangelio del reino a todas las naciones, yo les dije que ustedes iban a establecer la autoridad del reino en toda nación. Pero recuerden, si a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Por qué les advirtió Jesús? Pues diciéndoles: ténganlo presente, no se los oculto, hay un precio que pagar, no se los estoy ocultando. Si ellos me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, mire qué curioso, que la gente que los persiga, si ustedes obedecieron lo que les enseñé, también ellos obedecerán lo que ustedes les enseñen. O sea que la persecución es necesaria. Según este pasaje de Juan 15, la persecución y la aflicción las necesitamos, porque cuando nosotros mostramos gozo en medio de la aflicción, cuando nosotros nos mantenemos firmes en medio de la persecución, por esa firmeza otros van a conocer al Señor. ¿Quién dice que venga la persecución? Ay, no, partida de cobardes. Nadie anhela la persecución. Nadie anhela la persecución. Pero hoy les digo, la persecución va a sonar. La persecución nos va a perseguir. Aquí en Colombia ya hay persecución. Aquí en Colombia ya hay persecución. Creemos que la persecución es allá en el Medio Oriente y creemos que no. Aquí en Colombia ya hay persecución. Entonces, esta semilla que cae en los pedregales son aquellos. Me gustó mucho esto que lo encontré. Dice allí: la sorpresa viene cuando uno no presta atención a las demandas del evangelio. Jesús lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se los dijo a ellos. La sorpresa viene cuando uno no presta atención a las demandas del evangelio, o que escucha un evangelio de ofertas. Y es lo que se está llenando también la iglesia en este tiempo. Es un evangelio de ofertas que lo promete todo y no demanda nada. Hay un precio, hay una responsabilidad, hay un compromiso el seguir a Cristo. No es gratuito. Pero en la medida en que nosotros extendamos raíces en el Señor, profundicemos en Él, cavemos nuestra vida en la roca, cuando venga la tempestad, cuando venga el viento a romper nuestra casa, que es nuestra vida y nuestro corazón, no van a tener éxito. ¿Por qué? Porque vamos a estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús.
Entonces, si vivimos aflicción, tengámoslo por seguro que siempre va a haber uno que ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Eso no quiere decir que no venga la aflicción. En medio de la aflicción habrá vida. En medio de la aflicción está su poder. En medio de la aflicción está su espíritu, está su fuerza para que podamos salir adelante. Tropieza este evangelio de ofertas que todo lo promete y no demanda nada. Y muchas veces de pronto cometemos nosotros ese error. Y muchas veces cometemos ese error porque de pronto no los formamos o no formamos a las personas a comprender que hay que pagar, hay que tener una constancia en todo en la vida. Miremoslo en lo natural. No somos lo que somos si no fuimos constantes y responsables. Por ejemplo, cuando fuimos matriculados en el colegio. Pregúntele a un niño si es que le dan libertad de no hacer las tareas. No, tiene que hacer tareas. Tiene que cumplir con algunos requisitos para pasar al siguiente grado. ¿Dónde está el problema de la liviandad en la educación? Cuando dejamos que los muchachos pasen y no son responsables. ¿Saben cuál es el tema? Que más adelante una profesión, un trabajo, los va a comer vivos. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Si nosotros no comprendemos que tenemos que ser constantes, responsables, que tenemos que crecer, si nosotros los lanzamos a un llamado, a un propósito, a un lugar, a un servicio sin estar preparados, el problema es que el peso de ese llamado los puede aplastar si no estamos preparados. ¿Cuál es el tiempo que más se toma? Hay un tiempo de invisibilidad antes de que se vea el edificio. Hay un tiempo de invisibilidad cuando se está acabando la tierra, cuando nadie me ve, pero Dios está obrando en mí. Si no, el mundo me va a comer vivo. Si no estoy preparado, ¿cómo vamos a reaccionar cuando venga la aflicción? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando venga la persecución? Por eso de pronto el evangelio queda como en una piedra, ¿no? Yo mejor lo desecho. Y obvio, pues el enemigo no va a perseguir a aquel que no es peligroso para su reino. Reino con minúscula. El enemigo va a querer atacar a aquel que es peligroso. Y siempre lo he dicho porque el Señor me lo enseñó en momentos de persecución y momentos de aflicción. Si el enemigo ha puesto los ojos sobre mí, es porque Dios los tiene también sobre mí y me está formando para algo mayor. O sea, tomen una decisión. O salgan corriendo, pero salgan ya. Y olvídense de todo lo que estamos haciendo, o permanecemos y nos hacemos responsables con lo que Dios nos está enseñando. Por eso Jesús les decía, ¿qué? Escuchen, ustedes ya lo escucharon. Ustedes ya lo escucharon. No les estamos vendiendo un evangelio de oferta. Dios es victorioso, sí. Dios es omnipotente, sí. Jesús venció al mundo, sí. Y en Él podemos sobrepasar los valles de sombra de muerte. Yo pensé escuchar un amén. Bueno, no, dejen ya, no, que ya no les nació. No. Tenemos entonces un oidor de ¿qué? Entonces se escandalizan porque la palabra tropiezo, ¿saben de dónde viene? De una palabra de una palabra griega que significa escandalizarse. De escandalizarse. Se escandalizan. Hay personas que se escandalizan al experimentar incomprensión, pero nadie me comprende, nadie me entiende. Insultos, rechazo por seguir al Señor. Se supone que ya yo volví a Cristo y todo debería ser mejor, y no, resulta que llegué al Señor y todo empeoró. ¿No les ha sucedido a algunos? ¿No les ha sucedido a algunos que llegamos y entregamos nuestra vida a Cristo y como que todo empezó a desordenarse? No, es que el Señor poniendo cada cosa en su lugar.
Pero frente a esto, pues nos escandalizamos. Ay, pero no, pero es que Dios es amor. Dios, no, es que Dios es amor. Y el amor es el que echa fuera el temor a la persecución. Y el amor es el que echa fuera el temor al abuso. El amor echa fuera el temor a la aflicción. El amor echa fuera el temor a eso. Porque Dios prometió estar conmigo en todo tiempo. No. Escuchen. Si estás viviendo un tiempo de aflicción, es porque algo estás haciendo que le causa daño al reino de las tinieblas. Y yo siempre he dicho que cuando llegue al cielo o a encontrarme con el Señor, lo único que quiero escuchar es: buen siervo y fiel. ¿Cuántos salieron corriendo? ¿Cuántos salieron despavoridos en el temblor que se dio hace unos días? ¿Cuántos? Seamos honestos, ¿cuántos? No sé. ¿Ah? ¿Cuántas columnas salieron corriendo? ¿Ustedes vieron alguna columna corriendo? ¿No? Porque una... no se ve. Porque una columna, ¿dónde? Tembló y ahí se quedó. Le pueden pegar con violencia a esa columna y ahí se quedó. Esa es la prueba de la fidelidad. De la fidelidad. Entonces, se escandalizan al experimentar incomprensión por causa de la palabra. Estos oidores no están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz. Estos son oidores de mente superficial. Los otros son de mente cerrada. Estos son oidores de mente superficial, como el terreno que apenas cubre la roca. Es la persona que se niega a pensarlas en las cosas en serio. Son los que recogen lo que sea sin pensarlo, pero así como no hay compromiso para algunas cosas, también lo dejan por igual, desechan. Por eso es que el mundo busca que no haya compromiso. Por ejemplo, las relaciones. Ahora las relaciones son volátiles, las relaciones son desechables, porque si el mundo logra que una persona se acostumbre a una relación desechable, no va a formar una familia como Dios quiere que sea formada, sino inmediatamente la va a desechar. Es una mente completamente superficial. Se le presenta la más mínima dificultad o simplemente se enfrían y lo abandonan. No, con esto no sigo, a mí déjeme quieto. Yo así estoy bien. Déjeme tranquilo. Las vidas de algunas personas están llenas de restos de cosas que empezaron, o muchos de nosotros de pronto por esta mente superficial hemos comenzado muchos procesos, hemos comenzado muchas cosas y no las terminamos. Y así puede ser con la palabra. Cuando uno la oye, se entusiasma, pero como no podemos vivir de emociones pasajeras, recordemos que el cristianismo tiene sus exigencias y hay que mirarlas de frente antes de aceptarlas. Antes de que tú digas: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer, piensa el precio, porque Dios va a empezar a trabajar contigo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Ok. Bueno, otros con mente superficial dicen: Señor, heme aquí, envía a otro. Ojo con esto. La vida cristiana no es solo un privilegio, también una responsabilidad. Yo me hago responsable, como aquel que se le entregó un talento, yo me hago responsable de lo que el Señor puso en mi mano. Puso su vida y Él me va a llamar a cuentas por aquello que puso en mi mano. Si no, recuerden que en 1 Corintios 3 vamos a tener un juicio. Nosotros vamos a tener un juicio. No lo digo para asustarnos, no lo digo para esto, sino que seamos conscientes. Así como en el colegio, en la universidad, en el trabajo nos evalúan, nos hacen un examen, a ver si mantenemos, por ejemplo, en el trabajo, mantenemos todavía la capacidad de poder seguir siendo responsables con el lugar que nos dieron. También
Allí va a haber un juicio. No va a ser un juicio de vida o muerte, pero sí va a ser un juicio donde se va a ver la calidad de las cosas, de los materiales con los que yo trabajé, con lo que el Señor puso en mis manos. Lean 1 Corintios 3, allí se los dejo a ustedes. Tercera clase. ¿Dónde está la tercera clase? Los espinos. La tercera clase, los espinos. Dice Mateo 13:22, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan. Y qué curioso que Jesús sea claro de una vez qué es lo que impide que la palabra crezca. Dejan que las preocupaciones de esta vida, ¿qué preocupaciones? ¿Qué? Definámoslas. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? Trabajo, obligaciones, dinero, fama. No, pero ¿le preocupa la fama, Pastor Nelson? Me preocupa, Pastor Nelson. Esa es mi preocupación. Suplir necesidades. ¿Cómo? Suplir necesidades. Es una preocupación. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Dónde poner un techo donde dormir? Esa es una preocupación. Pero Jesús, ¿qué dijo? Las preocupaciones de esta vida. ¿Y el qué? Ay, otra vez el tema de las riquezas. Qué vaina, ¿no? Se encendió hablando de plata. Ese Jesús solo le interesaba la plata. Y el engaño de las ahoguen el mensaje y se vuelven, me impactó mucho esta versión, ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. Creo que no hay que hablar de esterilidad, ¿no? Sabemos que es esterilidad. En agricultura, una semilla que crece junto a espinos y malezas, recuerden que hablábamos que es una semilla que crecen a la par, ¿cierto? Espinos y malezas, o sea, dejamos que la maleza crezca al lado de la semilla, crecen juntas, limita su crecimiento y desarrollo y reduce la posibilidad de una cosecha exitosa. En algunos casos, las espinas o malezas pueden incluso dañar la planta cultivada. Cuando dejamos crecer cosas a la par de la vida cristiana, permitimos que otras cosas crezcan allí. En este sentido, como lo dice Jesús, preocupaciones de la vida y el engaño en las riquezas, tarde que temprano. Miren, voy a dejar aquí. Seamos honestos. Miren, no juguemos con el mundo. No juguemos con el mundo. Nosotros creemos que con el mundo podemos jugar. La palabra muy claramente lo dice, que no podemos ser de una misma fuente, no pueden salir dos tipos de agua. La misma palabra dice que no tengamos amistad, porque el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Esto no es en vano, por eso es que el Señor lo pone, esto no es un juego. Tarde que temprano, cuando yo permito que algo crezca a la par de la vida de Dios en mí, tarde que temprano eso va a ahogar la vida de Dios. Cuando permitimos cosas, cuando permitimos que el corazón se nos llene de otras motivaciones, cuando permitimos que el corazón tenga otras prioridades, eso va a ahogar la vida de Dios. Recordemos que Santiago dice en el capítulo, creo que es 3 o 4, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por falta de visión, por falta de ver lo que Dios está hablando, el pueblo pereció. A veces nos damos lujos que no vienen del Señor, nos damos lujos porque pues nos hace sentir bien, nos damos lujos porque pues es lo que me gusta, nos damos pero ¿qué hay de malo? Y yo no estoy hablando de pecados pervertidos, sí, cosas pequeñas. Si yo permito que algo de maleza crezca al lado de la vida de Dios, una vez se lo dije a alguien, me dijo, Henry, tengo una relación, tengo novia. ¿Es cristiana? No. Ok. Y el Señor puso esta frase para decírsela a él. Mijo,
que lo que hay de Dios en usted sea más fuerte para atraerla a ella y no lo contrario. Que lo que haya en el corazón de ella sea más fuerte que lo aparte a usted. Porque tristemente las estadísticas hablan que es más fuerte lo que no es de Dios y nos termina apartando de Él. Siga, Espíritu Santo. Hay casos, los vemos todos los días. Ay, Henry, pero tampoco tan radical. Bueno, listo. No le digo que lo pruebe, pero es evidente, triste, que lo que yo permito fuera de Dios que crezca al lado de Él termina ahogando lo de Dios en mí. Y es triste porque el mismo Jesús lo dijo. ¿Qué pasa cuando crece la cizaña al lado del trigo? Toca arrancar la cizaña. Él en algún momento también dijo, déjala crecer, pero arráncala. O sea, que se evidencie, pero arráncala. Que se vea, pero arráncala. Y hay cosas que muchas veces no queremos dejar. Reconozcámoslo. No queremos dejar muchas cosas. Nos dan placer. Como lo de Dios, pues trae persecución, pues cómo voy a dejar lo otro que a veces me da placer. Como lo de Dios supuestamente es que trae aflicción, pues cómo voy a dejar ahora lo que me da placer. Miren cómo se lo dijo Pablo a la iglesia en Corinto. ¿No tienen discernimiento que estoy pensando? ¿No está el Espíritu Santo en ustedes? No os unáis. No les voy a dar la interpretación de esa palabra. Digámosle al Señor que yugo desigual, y no solo estoy hablando de cristianos, sino creyentes. Aún entre cristianos puede haber yugo desigual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes. Yo creo que cada uno de nosotros, Señor, en su corazón sabe lo que ha dejado crecer en Él, que ha apagado la llama de tu amor. Cada uno lo sabe. Pero también cada uno de nosotros lo sabe si lo queremos dejar o no. Si no queremos tomar ese compromiso al que tú nos llamas. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos. Ayúdanos a dimensionar la bendición que es tener tu vida en nosotros. Ayúdanos a dimensionar el tesoro que es tu amor en nuestro corazón. Ayúdanos a dimensionar que vale la pena dejarte obrar más y más en nuestra vida. Que tiene sentido cuando tú nos dices, no hagas esto, no permitas aquello, no te unas con aquel. Tiene sentido porque tú quieres crecer en cada uno de nosotros, nos has dado una razón y un propósito. Sabemos que en algún momento va a causar dolor arrancar aquello que hemos permitido que crezca al lado de tu vida, Señor. ¿Cuántas cosas de las que creímos nosotros nos iban a llenar, nos iban a dar plenitud, que nos daban un gozo momentáneo, Señor, que nos hacían sentir que el vacío de nuestro corazón se había llenado? Pero cuántas veces también cuando nos entregamos a esas cosas terminamos peor de vacíos. Entiendo las palabras de Job, Señor. De oídas te había oído,
Y perdónanos. Perdónanos si solo te hemos oído de oídas. Bonito mensaje, Señor. Sí, bonito mensaje. Chévere, sí, sí. Y salimos y seguimos igual. Ay, qué versículo, nunca lo había leído. Ah, sí. Uno más. Pero ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender para qué lo dices, para qué lo hablas, para qué nuevamente estás derramando la semilla de tu palabra. Obra, Espíritu de Dios. Obra. Obra en cada uno de nosotros. Obra en mí. Hay mucho por hacer todavía, Señor, en mi vida. Obra en mí, Señor. Obra en mí, sana. Si hay heridas, sánalas. Si hay raíces que han crecido allí en el corazón, que lo único que han traído es temor, ansiedad, frustración, depresión, resignación, duda, incredulidad. Sabemos que en algún momento arrancar eso duele, pero traerá sanidad. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Y aunque a veces no dimensiono mis palabras, Señor, soy barro en tus manos. Barro en tus manos. Tú eres el alfarero. Tú más que yo, más que nadie, conoce qué es lo mejor para mi vida. ¿Qué es lo mayor para mi vida? Así a mi concepto o a mi opinión sea lo más insignificante. Tú sabes qué es lo que yo necesito. Por eso, Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Y que podamos ser de aquellos, Señor, un puñado, un remanente de aquellos que estamos dispuestos a que tú obres en nosotros y nosotros a trabajar por ti. A trabajar por ti. Por eso retumban las palabras, Señor, cuando tú declarabas: miren, la cosecha está lista. La cosecha está lista. Pídale al Señor que envíe obreros, segadores para recogerla. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a negarnos a nuestras propias comodidades, a negarnos a nuestra propia cosecha por la tuya. Y que el día en que nos encontremos allí cara a cara contigo, escucharte decir: buen siervo y fiel. Yo sé, Señor, que cada uno de nosotros te amamos. Yo sé, Señor, que cada uno de los que estamos aquí te amamos, Señor. Te reconocemos. Ayúdanos a ver que la plenitud de nuestra vida eres tú, Cristo Jesús. En tu nombre, amén. Amén.